Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy para esta serie que se llama Es de Fiar la Biblia. Está conmigo Jaime Concha. Él se dedica a la apologética, se dedica a estudiar realmente y defender la Biblia. Y yo creo que es parte de la gran comisión también, ¿no? Defender la verdad, defender la palabra de Dios, defender la obra de Cristo, defender toda la creación, ¿no? La preparación de que debemos de tener para defenderlo. Sí, porque no podemos defender sin saber nada. De hecho, ni podemos vivir por fe. Exacto. Porque nosotros enseñamos desde el primer día en el Instituto Bíblico. La fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Sin saber quién es Dios y por qué es lo que escribió, es sus planes, sus propósitos, no podemos vivir por fe, podemos vivir con creencias, pero la fe es algo que está en acción, ¿eh? Sí, por supuesto. Y tenemos que defender nuestra fe. Es que algo que también la gente cuestiona es la veracidad de la Biblia, basada en qué. Todo el mundo dice, la Biblia, hasta lo dicen así, si la Biblia la escribieron los hombres, ¿no? Sí. Tienen hasta un tono para decir, ¿cómo puedes creer en algo que escribieron los hombres? Lo que no se sabe es que la Biblia ha sido el libro que ha sido sometido a las más rigurosas investigaciones. Ay, bueno, a las más grandes críticas y todo. Por ejemplo, Yale, Harvard, Stanford, tienen un departamento dedicado a la investigación de la Biblia. Wow. Y cualquiera dirá, ¿cómo una universidad tan prestigiosa pierde el tiempo? Pues no lo están perdiendo, ellos saben de qué se trata. Ajá, saben de qué se trata. Entonces, en este seminario también vemos eso, o sea, cómo fue conformada, compilada la Biblia. Y la primera vez que lo hacen, o sea, es algo sorprendente también. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno, cuando se reparten el reino, una vez que muere se queda con esta parte de Egipto. Entonces él crea lo que hoy conocemos como la biblioteca más grande del mundo. Sí. Ya sufrió por ahí, una vez la quemaron, pero cuando Ptolomeo comienza a llenarla de libros, dice, nos falta, porque ahí en la historia de Alejandro Magno hay un acontecimiento cuando llega a Jerusalén que conmociona a sus generales. Alejandro Magno tenía por costumbre respetar las ideologías cristianas, las creencias religiosas. Ajá. Todas las ideologías religiosas, las creencias religiosas, él las respetaba. No llegaba a imponer una religión. Simplemente decía, bueno, aquí en quién creen. No, pues creemos en esto, en aquello. Déjenlos tal cual. Y eso le valía para tener el respeto de las naciones conquistadas. Entonces, cuando llega a Jerusalén, él intenta entrar al templo. Y 80 sacerdotes, que eran los que estaban en servicio en ese momento, los 80 se pusieron en filas, 3 filas. Y dijeron, aquí, para que tú puedas entrar, nos tienes que matar a todos. Y Alejandro dijo, bueno, pues si ese es el problema, pues sencillo, yo lo hago. Sí, claro. Pero Casandro, uno de sus generales, le dice, espera, si aquí hay gente dispuesta a morir para que se respete su santuario, son dignos de que se les conserve la vida. Dicen que Alejandro metió su espada y dijo, ok, si te piden no entrar, no entres. Entonces, cuando ya muere y Ptolomeo empieza a crear la biblioteca, manda a llamar a 70 rabinos, 70 maestros de la palabra, y los pone a cada uno en diferentes lugares sin contacto entre sí, y les pide que le escriban toda la ley, los profetas, los salmos, todo. Y estos hombres lo hacen. El asombro fue que cuando él lee y compara uno con otro, todos son iguales. Claro. Le valió la credibilidad, la compiló. Y esa versión es la que hoy conocemos como la versión de los 70 o la Septuaginta. Sí. Después, cuando queman la biblioteca, bueno, desaparece. Pero sucede lo mismo. O sea, es que los judíos transmitían de dos maneras: la ley oral y la ley escrita, ¿no? Exacto. Entonces, así es como van transmitiendo. Cuando uno se mete a ver cómo ha sido el proceso de rescatar las escrituras y ver cómo sobrevivió. Hace un momento platicábamos de las cuevas, ¿no? Los rollos de Qumran. Sí. Ahí lo único que se hizo fue denotar que realmente
son escritos originales aquellos, bueno, no originales de originales, No. pero lo más original a lo antiguo, a Exacto, lo primero, o sea, una exacto. reconstrucción exacta. Y se dan cuenta que son muy similares. Claro. Se encontraron 28 salmos, partes de Isaías, Sí. o sea, porciones. Y por ahí hasta se llegó a hablar en un momento de que habían sido descubiertos los orígenes y no era nada de lo que se conocía. Exacto. Pero una vez que se da a conocer al público, ahorita uno entra a internet, lo googlea Sí. y ahí están los escritos tal cual, se da cuenta uno que precisamente todo lo que se venía leyendo es lo mismo. O sea, esto fue una confirmación. Viene Isaías también, una parte de Isaías 14. Todo eso es, obviamente, es totalmente sobrenatural. Es imposible que se conserve un libro que ha sido tan destruido todo el tiempo y que seguimos teniendo exactamente los mismos textos. Porque ¿cómo sobrevive, verdad? las diferencias son de pequeños puntos gramáticos, Sí. pero no son de diferencias de mensaje. Exacto, sí. Y es ahí donde vemos obviamente lo sobrenatural, de cómo Dios se ha movido para proteger su palabra. Y fue claro cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra nunca pasará. Y podemos ver todos los intentos de Satanás a través de las guerras, a través de las destrucciones, a través de todo, la Inquisición, todo este tiempo donde se quemaron todos los libros, todo. Imposible. Sigue la Biblia. Hoy en día, sí, o sea, lo sorprendente, de hecho, cuando descubren los rollos del Mar Muerto, se sorprenden de la fidelidad, porque como bien menciona usted, o sea, son puntos gramaticales, algunos, pero en esencia no cambia. Se refieren a lo mismo. Ahora, hoy en día, ya Satanás ya no se dedica a querer erradicar los escritos. No. Y ahora se dedica a que se malinterpreten. Porque eso ha sido el boom de este siglo y el pasado. Exactamente. Meter la falsa doctrina. La mala interpretación de la escritura. O sea, y cuando nosotros, siempre cuando yo inicio este seminario hago esa pregunta, ¿quién ha leído la Biblia completa? Es sorprendente y triste ver que de 40, 5 levantan la mano. Debe haber 2 mentirosos. Y quizá, y estamos siendo honestos con 2 o 3, yo creo que hay más. Sí. El siglo pasado se caracterizó por la ignorancia en las escrituras. ¿Qué comenzó a suceder? Que la gente solamente transmitía lo que oía. Repitiéndolo. Sin investigarlo, sin meterse a la Biblia. Es el problema de googlear sin averiguar la fuente, ¿no? Exacto. También. ¿De dónde viene? ¿Quién dijo? ¿Cómo? Antes del internet oíamos a alguien que decía, ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia, y lo creíamos. Sí. ¿No? Sí. Ahora pues ya metemos, ya por muy curiosos nos vamos al Google y no dice eso la Biblia, ya lo sé, ¿no? Sí. Pero hay cosas más profundas que con la sutileza, o sea, yo he visto unas predicaciones que digo, sí tiene que estar el diablo ahí metido. Claro. Para que con esa sutileza engañen a la gente. Sí. ¿No? Me estaban refiriendo, me pasaron un video de un hombre que empieza a hablarles de Abraham. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Parte de, ya al final hacemos un ejercicio que se llama clave de interpretación bíblica. Claro, sí. Porque también es muy dada el creyente a interpretar de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no se sitúa ni en el contexto cultural, ni en el tiempo en el que se está escribiendo ese texto. Claro. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, los judíos hoy piensan que Dios retribuye aquí en la tierra. Pero viene Jesús y nos dice a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Exacto. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando viene una adversidad, no necesariamente es porque me porte mal. No, porque el mundo es así. Así es el mundo y eso Dios lo ocupa. Sí. ¿No? Pero el fanático religioso piensa que si yo la estoy pasando mal. Me pasó una vez que por ahí dijeron,
fulano no pudo venir, perengano no pudo venir, sutano tampoco. No tenían para el pasaje. Y alguien muy religioso dijo, pues así andarán con sus diezmos y sus ofrendas. No. Se asocia que si no tengo dinero es porque no ofrendo ni diezmo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo veo a Pedro y a Juan entrar al templo de la Hermosa sin un quinto, porque el paralítico les pedía dinero, ¿no? Y no traían nada. Yo diría, no, pues estos ni ofrendaban ni diezmaban tampoco, porque no traen ni un peso. Se asocian las cosas así. Y la realidad es que con Dios no es así. O sea, nosotros podemos estar pasando por un proceso totalmente de escasez económica, de enfermedad, de adversidades, de eso que nos pasa una cosa y otra. Y no necesariamente estamos mal delante de Dios. No, es una situación donde no tenemos que quedar. Exacto, y ahí se va a fortalecer nuestra fe, Sí, Dios va a exacto. hablar, nos lleva al desierto, ¿no? Que también es muy común decir, ay, cuando pasamos pruebas estamos en el desierto. No, también hay otros lugares, yo les digo, muchas veces Dios nos va a meter al monte de los olivos donde se machaca y se saca el aceite. Sí, sí, O sea, sí, sí. diferentes lugares, simbólicamente hablando, a donde Dios nos va a meter, pero no quiere decir que estamos mal. Ajá. Y eso ya lo va a saber la conciencia de cada quien y el espíritu va a redarguir. Pero yo no puedo juzgar a mi hermano porque... Es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Y en esa ignorancia creció la iglesia del siglo pasado. O sea, si te va bien es porque Dios está contigo, si no, no está. Y mucha gente se frustraba y decía, pues es que ya dejé de ser adúltero, ya no hago tranzas en mi trabajo, trato bien a mi esposa, a mis hijos, y me sigue yendo mal. No, pues es que Dios no quiere nada conmigo. Y abandonaban la fe, Sí. porque se inculcaba una fe incorrecta, una enseñanza incorrecta. Estás en proceso, estás avanzando. Exacto. Vas a dar fruto, pero tú quieres dar fruto al momento que sembraste. Y no se puede. No. Y se enseñaba eso. Entonces, toda esta decadencia en cuanto al estudio de la Biblia Ajá. se marcó demasiado y vinieron ciertos movimientos enseñando el evangelio de la prosperidad, el de la declaratonitis, de que yo declaro, espérate, pues así no funciona, ¿no? Aquel ciego le dijo a Jesús, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, o sea, es mejor. Sí, pero ahí es donde Jesús contesta, sí quiero. Si quiero, Y exacto. recibió de inmediato. La posición de uno fue decir, si tú quieres, y él respondió, yo siempre quiero. Sí, claro. ¿No? Pero ahora, es decir, porque yo digo, no sé si usted conoció un libro que se llama El Secreto. Sí. Lo comenzaron a introducir incluso Sí. en empresas y todo para decirle a la gente, todo lo puedes tú lograr, solamente es que lo desees, lo pienses y el universo conspira a tu favor para que se logre. Esa teoría, de repente yo encontré, Dios nos permite, nos bendice ir a iglesias y vemos, ¿no? Y de repente llevo una donde solo piénsalo y el Señor te lo va a dar. O sea, muy parecidas. Y dice, pero ¿por qué? Y encuentro que la iglesia ya está imitando más cosas de allá. Sí. Cuando los de allá deberían de imitar cosas de acá, de nosotros. Bueno, yo creo que es una imitación de lo nuestro, pero mal entendido, porque no lo enfocan en el hombre, sí, en la y capacidad. no le dan el respaldo de la palabra. Porque lo que sí declaras, si es conforme a la palabra, es correcto. Es correcto. Sí. Entonces lo recibes. Es Marcos 11:23, ¿no? Sí. Y entonces ahí sí hay la verdad. Lo que pasa es que no hay la interpretación, como tú dices, correcta de la palabra. Entonces lo vemos como varita mágica. Exacto. O sea, yo declaro porque quiero esto, no conforme a lo que dice Dios, lo que quiere Dios, ni siquiera consulte su voluntad. Exacto. Simplemente yo quiero ahorita el Mercedes-Benz allá afuera. Es la voluntad de Dios que lo tienes, pero ¿cuál es el propósito de esto? Y el proceso. ¿Cuál es el corazón con el cual estás pidiendo? A ver, y sí, Dios te va a decir, si es lo que te gusta, por supuesto que te lo voy a dar, pero ¿cuál es la actitud que hay atrás de esto? ¿Para darle coraje a tu vecino? No lo vas a recibir. Estás para altivez, soberbia. Exacto. Pero si el corazón es decir, Señor, porque me gusta, me encanta. Es mi sueño. Dios dice, pues yo lo pongo hasta el servicio, ¿no? Corazón. Exacto. Sí. No tiene que haber una razón religiosa atrás, porque Dios es dador. Sí, claro. Es pleno. Y como dice Pablo, a veces rebasa la imaginación que tienes cuando te va a dar. Cree que lo puede hacer. Sí. Pero ¿de dónde viene esta petición? Es lo que determina muchas cosas en la gente. Y ahí vuelve al creyente arrogante. Exacto. Porque ya pensamos que Dios lo debe de hacer.
No, O sea, Dios lo quiere hacer, ya no hay pero no hay no lo debe de razones, hacer. ya no hay razones correctas, ya no hay nada que tenga que ver con lo sano, Ujú. sino simplemente es soberbia, Egoísmo. que yo, o sea, pues yo lo quiero, o sea, Sí. ya no hay del por qué, o sea, nos creemos como los juniors mimados, ¿no? O sea, me lo Exacto. tiene que dar. Sí. Y no es así. No hay ni propósito, ni razón, ni nada. Dios no tiene que dar, Dios quiere dar. Siempre. Pero ¿cómo estás tú? Así es. Es ahí donde, bueno, pues la gente interpreta mal las escrituras, y como decías, ¿no? Pues ahí nacen, estas como se ha criticado, ¿no? La teología de la prosperidad. Dios quiere prosperar, pero no es una teología, es una consecuencia de una vida conectada con Él que da todas las cosas en abundante a todos los que Así es. están con Él. Y es un propósito, ¿no? Lo menciona Exactamente, Juan. es Así una como prospera una consecuencia, cosa, la otra. no es una meta. Así es. Es ahí donde la gente se equivoca. El éxito es mi meta. No, es la consecuencia de tu vida apegada a la Al palabra Señor. de Dios. Sí, claro. Ahí es Entonces donde tienes derecho a todo esto. se desconfigura totalmente el sentido correcto. Exacto. Y eso es lo que ha sufrido. El mundo ¿No? y la iglesia. Y la iglesia. Entonces ahora vemos, inclusive ya hasta con los talentos que Dios da. Ujú. Ahora ya no quiere uno ser enseñado, ya uno quiere ser importante. Sí. ¿No? O sea, ya no uno quiere ser discípulo, ya quiere ser el que capta las miradas. Es lo que pasa con la alabanza. Ujú. Las bandas ya no adoran a Dios, quieren dar conciertos, Así es. Les gustan las masas. porque son adorados ellos. Ajá, exacto. Les gustan las masas, les gusta la fama y les gusta el dinero. Sí. Y ahí se pierde el propósito. Y todo esto ha venido a consecuencia de malas interpretaciones. Exacto. O sea, hay unas, por ejemplo, aquel Bartimeo, Ujú. ¿no? Esa era la teología de aquellos tiempos y que se sigue implementando hoy. Es decir, ¿quién pecó para que naciera así? ¿Este Sí, o sí, su sí, papá? sí. Y vemos que Timeo, el significado de Timeo en su original hebreo, quiere decir sucio, Ujú. manchado. Entonces, Bartimeo es hijo de Timeo. Entonces, es hijo Del de la sucio. mancha, es hijo del sucio, del impuro. Sí, sí, el maldecido. Y vemos que en un evangelio aparece solo, mencionan a Bartimeo y en el otro dice que eran dos. Mm. Entonces se entiende que Bartimeo es hijo del impuro, de la mancha, del sucio, porque el papá nació ciego. Ujú. Y se le pone ese nombre, porque algo hicieron, porque nació Claro, así. claro. Y luego nace el hijo, dicen, no, pues este es hijo de lo mismo, y el pecado sigue pasando, y se concibe así. Y vemos que enseñanza tan profunda, ¿no? De que con su capa Sí, 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 no, es la tira súper testimonio. y le grita al Señor. Sí. Y el Señor le responde igual. Yo siempre he tomado esa referencia como dice el dicho mexicano, ¿no? Del tamaño del sapo es la pedrada. Sí, Bartimeo le grita y el Señor le responde. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Y Bartimeo, no, pues que vea. sí, claro. No, aquí vemos un querer inmediato, ¿no? O sea, es que pues que vea. Sí, Y fueron sanados. claro. Pero seguimos interpretando que las cosas pasan de acuerdo a mi capacidad de entendimiento, a mi lógica, a mi razón, y caemos en lo que por ahí Condenar a la gente es lo que estamos haciendo al final. Y caemos en la razón que dijo Friedrich Nietzsche. Ujú. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. O sea, nosotros hacemos a Dios, nos quejamos de los que idolatran, pero si nosotros estamos haciendo a Dios a como yo creo, yo pienso. Exacto. La apologética trae como consecuencia y propósito precisamente dejar de pensar como yo pienso y ver Y ver cómo piensa Dios. la verdad ahí. Para poder transmitirla y poder defenderla. Exactamente. Pues yo creo que vamos a meternos en esto en el próximo programa, ver ahí cómo podemos defender, cuáles son las técnicas, las estrategias que existen Sí. para poder estar enfrente de unas personas y tener buenos argumentos. Así es. ¿Qué te parece? Bien. Me parece Entonces nos despedimos de todos ustedes. Vamos a seguir en los siguientes programas. Suscríbanse al canal, comparten esto con la gente y recuerdan siempre en victoria.